Continuando con el tema de las funciones trigonométricas en triángulos rectángulos, vemos pues que esta es una herramienta para poder solucionar una cantidad de problemas que involucran triángulos rectángulos. A continuación voy a leer un problema que se soluciona con el tema que estamos tratando. Una cometa se queda atascada en las ramas más altas de un árbol. Si la cuerda de la cometa mide 90 pies y forma un ángulo de 22 grados con el suelo, estime la altura del árbol encontrando la distancia que hay entre la cometa y el suelo. Entonces, importante cuando tenemos un problema de matemáticas, leerlo una primera vez, la segunda vez tratar de enunciar o sacar un diagrama, un dibujo del problema y estimar los valores necesarios para su solución. Leamos nuevamente, dice, una cometa se queda atascada en las ramas de un árbol. Tenemos entonces nuestra cometa, se queda atascada en las ramas de un árbol si la cuerda de la cometa mide 90 pies, esto es el hilo que soporta la cometa, esto es 90 pies, y forma un ángulo de 22 grados. Entonces vemos que la información que antes teníamos de manera verbal la hemos plasmada en un diagrama y a su vez en un sistema de coordenadas cartesianas que nos permiten solucionar dicho problema. Conocemos entonces la hipotenusa, conocemos el ángulo. El problema básicamente consiste en determinar la altura del árbol. Esto es, vamos a llamarlo h, y en nuestro tema de trigonometría tendríamos que calcular el valor del cateto opuesto con respecto al ángulo de 22 grados. Por lo tanto, buscamos una relación o una identidad o función trigonométrica que me relacione el opuesto con la hipotenusa. Esto es el seno, de donde seno de teta, o mejor, seno de 22 grados, seno de 22 grados es igual al cateto opuesto, que para nuestro caso es la altura del árbol, sobre los 90 pies. Despejando h, entonces tenemos que h es igual a 90 por el seno de 22 grados, de donde h es igual 90 seno de 22, obtenemos un valor de 33.71 pies. Y de esta manera hemos solucionado nuestro problema. Veamos otro problema un poco más complejo. Dice así, un topógrafo utiliza un instrumento denominado teodolito para medir el ángulo de elevación entre las cimas de la montaña. Tomamos entonces una montaña y el nivel del suelo. En un punto, vamos a llamarlo A, el ángulo de elevación mide 41 grados y en otro punto el ángulo de elevación mide 37 grados. Entonces vamos a denotar esta información mediante un diagrama. Tenemos entonces el punto B con respecto a la cima, la vamos a llamar C, y el punto A con respecto a la cima, la vamos a llamar C también. Entonces decimos que el ángulo de elevación mide 41 grados. Entonces vemos que el ángulo que se forma en B es mayor, por lo tanto ese lo vamos a denotar como 41 grados. Y en A es un ángulo menor y ese lo vamos a denotar como 37 grados. El problema dice así, básicamente consiste en determinar cuál es la altura de la montaña. Una vez hecho el diagrama, podemos sacar dos triángulos en la figura, que son los siguientes. Un primer triángulo, que vamos a llamar AOB, y un segundo triángulo que lo vamos a llamar, o mejor, como habíamos denotado antes la cima con C, llamémosla C,
Entonces un tercer triángulo está determinado por los vértices B o C. Y de esta información conocemos entonces el ángulo de 41 grados, el ángulo de 37 grados. Continuando con la lectura del problema, entonces nos piden determinar, nos dicen que medio kilómetro más lejos de la base de la montaña está el punto A. Esto quiere decir, leamos nuevamente el problema. Un topógrafo utiliza un instrumento denominado teodolito para medir el ángulo de elevación entre la cima de la montaña y el nivel del suelo. En un punto, el ángulo de elevación mide 41 grados. Ese es el punto B. Medio kilómetro más lejos, esto quiere decir que de A a B tenemos 0.5 kilómetros. Y esta distancia de B a O vamos a llamarla X, puesto que no la conocemos. Nos dicen entonces que medio kilómetro más lejos de la base de la montaña, el ángulo de elevación es de 37 grados. La pregunta es, ¿qué tan alta es la montaña? Bueno, podríamos entonces determinar que los dos triángulos tienen en común el cateto adyacente. O mejor, los dos triángulos tienen en común la altura. La altura es igual para ambos triángulos, tanto para el triángulo AOC como para el triángulo BOC. Y una relación trigonométrica que me relacione el adyacente con el opuesto o el opuesto con el adyacente es tangente del ángulo. Por lo tanto, podemos establecer que tangente de 37 grados es igual al cateto opuesto, para nuestro caso es la altura de la montaña, sobre el cateto adyacente. Esto es 0.5 más x. De igual manera, para el ángulo de 41 grados, entonces tenemos que la tangente de 41 es cateto opuesto sobre x. Tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Tanto x como h representan una ecuación simultánea. Para el primer caso podemos despejar h, donde h es igual a 0.5 más x por la tangente de 37 grados. Es decir, despejamos h, esta pasa a multiplicar acá. Y en la segunda ecuación, h es igual a x por la tangente de 41 grados. Tenemos entonces que como h está despejada en ambas ecuaciones, podemos igualar la parte derecha de las dos ecuaciones. Esto es 0.5 más x por la tangente de 37, la puedo igualar a x por la tangente de 41, donde nos queda que 0.5 más x por la tangente de 37 grados es igual a x por la tangente de 41 grados. Observemos entonces que nos queda una ecuación con una sola incógnita, de donde 0.5 por propiedad distributiva, 0.5 por la tangente de 37 grados más x por la tangente de 37 grados es igual a x por la tangente de 41 grados. Tenemos entonces que x se encuentra a ambos lados de la ecuación. Agrupando estos valores, tendríamos entonces que 0.5 por la tangente de 37 es igual a x por la tangente de 41 grados, y esta expresión pasa al otro lado como menos x tangente de 37 grados. Si sacamos un factor común de este lado de la ecuación, tendríamos entonces que x factor de la tangente de 41 grados menos la tangente de 37 grados es igual a 0.5
por la tangente de 37. Despejando finalmente x, tenemos que x es igual a 0.5 por la tangente de 37 grados sobre la tangente de 41 grados menos la tangente de 37 grados. Procedemos entonces a calcular estos datos en la calculadora para obtener lo siguiente: 0.5 tangente 37 dividido por la tangente de 41 menos la tangente del 37 es igual a 3.25. Tendríamos entonces una construcción auxiliar que corresponde al triángulo BOC, donde conocemos un ángulo, conocemos el cateto adyacente con respecto a ese ángulo, que es 3.25, y nos quedaría para calcular el valor de h. Una función trigonométrica que me relaciona el adyacente con el opuesto es la tangente, donde tangente de 41 grados se define como el opuesto sobre el adyacente. Para despejar finalmente el valor de h, que se obtiene multiplicar 3.25 por la tangente de 41 grados. Y esto corresponde o es igual a un valor de 2.83.